con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realicó, como te quiero, que aun estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa. Bueno, ella nos va a decir quién es, le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Adela? Bienvenida a nuestro Realicó, bienvenida a nuestro lugar de trabajo, bienvenida a tus recuerdos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí, es un poco difícil y un poco sorpresivo como fue esta invitación, que tampoco era de esperar. Y muy extraño, es una sensación, porque yo hacía 50 años que no volví a este lugar donde nací. Entonces, es mucha vida, ¿no? Muchas vivencias. ¿Cómo recordás? O sea, vos partiste hace 50 años de tu Realicó, de tu lugar de nacencia. ¿Cómo te acompañó esta localidad en tus recuerdos? Sí, lógico, aún a veces no es consciente si uno piensa o no, salvo, bueno, cuando hablo con mi madre o mis hermanos, indudablemente uno siempre vuelve a Realicó. Exacto. Entonces comentamos, ¿te acuerdas de aquello y lo que hacíamos y que de esto y lo otro? Siempre salen esas anécdotas que verdaderamente Realicó siempre está. A pesar de que aquí he vivido unos 5 años, no sé, estamos comentando que no sé si he vivido unos 5 años, porque claro. Mi padre era jefe de estación, y entonces nacido en Buenos Aires, hijo de español, y entonces hacía que fuéramos recorriendo un poco distintos caminos. Ya de pequeña ya vine con una maleta, ¿no? Algo increíble que no. O sea, pero que naciste destinada a viajar. Evidentemente, no sé si era un destino que me marcaba que ya tenía que tener siempre el equipaje preparado. Exacto. Y eso ha sido probablemente mi experiencia de vida y a esta altura, porque esto es lo que me ha permitido el regresar aquí, incluso de una manera un poco así inesperada e impensada, me ha permitido como hacer un alto. Y además he encontrado una gente pues encantadora después de 50 años de no ver a mis compañeras de colegio y a gente que he conocido ahora. Claro, que incluso es difícil un poco de digerir, porque en el momento es como un aturdimiento, ¿no? Como claro, un caleidoscopio. Juntas, claro, es como sería un caleidoscopio. Exacto. Que tú lo tiras y no sabes mismo qué forma va a tomar. Entonces estás un poco como a merced entre el recuerdo, entre la realidad, que se pierde la noción de realidad. Que era lo anterior. Muy real lo que decís. Es por esto. Y entonces, claro, el Realicó, que siempre, ayer lo comentamos, no sé, cuando estuve en una charla que estuve hablando ahí en la biblioteca, que pienso que algo de Realicó tengo adentro, que no sé, yo digo, tú me decías que es el caldén, el árbol de Realicó. Yo pensaba el algarrobo, sí. El mismo no lo tengo claro. Pensaba, siempre me identifico un poco que esto es un poco la sequedad, la aridez, ¿no? La aridez, pero a su vez esto no sé, lo esencial un poco, es algo que es muy típico de mi característica como persona, es decir, la honestidad, el sentido de decir la verdad desnuda y lo despojado. Sí, no soy una persona agresiva, para decir la verdad.
tengo una especie de diplomacia, es decir, más o menos busco un camino de decirlo, pero no soy para nada amiga de la mentira, ni siquiera de las mentiras así llamadas, mal llamadas piadosas. Una persona, mentira. exacto. Así que una vez una señora, y esto en Barcelona, una señora mayor, recuerdo que se había hecho conocida, que nos alquilaba un lugar, y entonces recuerdo que se había hecho un corte de pelo, una señora muy dinámica y tal, y las hijas dicen, ay mamá, pareces una loca con el pelo así. Sí, no me queda bien, dice, yo se lo voy a preguntar a Adela, porque sé que ella siempre va a decir la verdad. Y me preguntó, ¿qué te parece el pelo? Digo, y yo, diplomáticamente, pero siempre con la verdad por delante, dije, bueno, me gustaba más el otro peinado. O sea, ¿tu papá era jefe de estación? Era jefe de estación, sí. ¿La mami cómo se llamaba? Mi madre se llama, porque... Se llama, sí, perdón. se llama, sí, porque está vivita y coleando. Tiene 88 años, mi madre. Bueno, mi madre, es decir, toda mi familia a su vez tiene orígenes, evidentemente, de como la mayoría de los argentinos y sobre todo los que instalamos por aquí, que eran... Voy a sintetizar un momento, este pueblo, Realicó, se fundó el año que nació mi padre en Buenos Aires, 1907. Mi padre era un padre mayor, claro, mi padre era un padre un poco mayor para la época. Mi padre era hijo de español, que justamente se llamaba Rodríguez Rodix, por eso yo a veces uso el Rodríguez Pelliza, porque mi madre es pelliza, y por otro lado ahora he adoptado el Rodix, Adela Rodix. Mi madre, vamos a entrar entonces por mi madre, su madre era directora de escuela en Sara, murió a los 40 años. ¿Cómo se llamaba? Tu abuela, mi abuela se llamaba Aurestela Duflo. Su padre había venido de Lille, el norte de Francia, había estado viviendo también en París y vinieron aquí como a descubrir. Mi abuelo era un señor de pelo largo, rubio, de ojos verdes, tocaba el violín y era docto en todas las disciplinas de historia, matemática, literatura y tal. Y fue director de un colegio en San Luis, en un lugar que se llama El Trapiche. Sí. Mi abuelo plantó creo que es una alameda, porque claro, creo que es una alameda que es como una atracción del Trapiche actualmente, la plantó mi abuelo. Y mi abuelo cuando llegó aquí, se ve que muy jovencito, llevaba caballos y animales hasta Buenos Aires. Y se hizo amigo de un cacique y de los indios, aprendió a hacer las obras, y a los indios le tocaba en el violín músicas que traía de su Francia natal, su Francia casi Bélgica, porque me imagino que debía ser un poco flamenco, porque el nombre Florís es un nombre, como te comentaba, que es de es flamenco porque había toda una dinastía de condes, sí, un condado que era Florís I, segundo, creo que hasta octavo. Y bueno, y el aspecto de mi abuelo y todo eso era tipo, un día bueno, porque, perdón, ahora hago otro corte. Una cosa muy extraña, porque mi madre siempre hablamos del abuelo Florís y tal. Y un día yo le dije, mamá, ¿cómo era el abuelo? Porque nunca había preguntado exactamente cómo era el abuelo. Y entonces me dijo, así, tal y cual y lo que sea. Le digo, lo he soñado al abuelo y a todos los Duflos, vestidos todo como si fuera un cuadro de Rembrandt. Y el abuelo Florís tiene aquellos sombreros negros, el sabó blanco, todos vestidos de negro y me miraban, y eran los Duflos que me estaban mirando. Y bueno, los ojos, se lo describí, el abuelo Florís era así, dijo mi madre, sí, era este. Bueno, esto se mezcla entonces con que cuando mi abuela muere muy joven, la directora esta aquí en la Rudé, mi abuelo se casa con una maestra de origen italiano que vivía ahí en Sara, pero se vienen a radicar a Realicó. Y mi madre viene con 15, 16 años y vinieron a instalar a Realicó. De tal manera que después mi madre entonces sí que es más realiquense, porque pasó desde los 15 años hasta que ella se casa, a los 24, 23 que se casó mi madre, claro, ella pasó toda esa etapa. Y era profesora de música aquí, tenía muchos alumnos y era muy conocida, y creo que tocaba el piano en las orquestas de los bailes o algo así, mi madre. Tocaba el piano en una escuela, en una orquesta donde creo que casi todos eran hombres, que claro, en esa época era también algo como un poco extraño. Mi abuela, la Duflo, la Aurestela, fue de la primera que se puso manga corta en Sara. Mostrar la piel. Mostraba la piel, se cortó el pelo a la garzón,
en los años 20, y jugaba, creo que a la pelota paleta o al tenis, no sé qué jugaba. Así que entonces iba a su haya, porque es otra anécdota muy extraña, una señora, porque esta señora es una señora que era señorita, que nunca se casó, porque era el haya de mi abuela, y prefirió seguir a mi abuela. Cuando mi abuela se casó, ir a vivir con ellos. Le decíamos la abuela Juana. Juana, que vivió siempre como de la familia con ellos. Iba la abuela Juana con un paraguas detrás para que mi abuela no le salieran pecas, porque no eran bien vistos, claro, porque nosotros somos picosos generalmente, bueno, sobre todo mi hermana y yo somos muy picosas. Salía corriendo para que mi abuela, que jugaba al tenis descaradamente y con manga corta y pelo lagarzón, en los años 20, para que no le salieran las pecas. Las pequitas. Exacto, sí. Entonces, bueno, un poco. Entonces ahí está que mi abuelo, con su segunda mujer, que es esta Amelia, fue maestra también Realicó. Amelia Pelliza, Speroni, María Amelia Speroni de Pelliza. Mi abuelo Ricardo Lorenzo Amadeo Pelliza. Entonces, claro, mi madre, después que se casó, cuando viajaba con mi padre trabajando en otro lado, pero venía a tener sus hijos aquí, como aquí tenía su padre que estaba y lo que sea, se ve que se sentía como más cómoda, claro, más acogida, más en familia, lo que sea. Entonces, por eso siempre los 3 hermanos hemos nacido aquí. ¿Qué lugares de acá cercanos estuvo el papi trabajando? Bueno, realmente estuvieron, mi padre realmente cuando él viene a La Pampa, a partir cuando conoce a mi madre viene aquí, porque él primero se movía todo por el área de Buenos Aires. Y entonces después estuvo de jefe de estación, cuando yo ya era bebé, en un lugar que se llamaba Bœuf, y otro que era La Maruja, Rancul, que es donde yo vivía hasta los 5 años, pero yo estando en Rancul, mi madre, como tenía a su padre aquí, me traían al jardín de infantes. Yo esporádicamente venía y aquí había una maestra que se llamaba Yolanda, podía ser Yolanda Pusterla, la maestra jardinera. No sé, bueno, yo venía, me traían y venía sería como una fiesta, me imagino, no tengo mucha conciencia. Bueno, y lo que sí ayer estaba comentando, bueno, entonces, ¿cómo está Realicó o cómo estaba mismo Rancul en los recuerdos? Entonces yo recuerdo que a casa, cuando estábamos en Rancul, y esto es Rancul, no es Realicó, venía Rosa Leyes, que después un poco como se inmortalizó, no sé si lo conoces, era uno que era, no sé si era indio o mezcla de indio, y venía a casa y mi padre le dejaba que se duchara en un lugar ahí en la estación, le damos unos jarros con leche y pan que le gustaba mucho y no sé qué otra comida, bueno, se le ayudaba, lo que sea, y él hacía que tocaba la guitarra en una escoba. Ay, qué divino. Donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Se puede. Créeme. Ya sé. Por ahí estás cansado, sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acércate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflex y Wacom. Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional, con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Uno con la pintura, cuando escribe, cuando pinta, cuando hace algo que es intimista y que después empieza a cobrar vida y ya no es más tuyo, es de los que lo observan y de los que lo toman. Vamos a hablar de tu familia. Te casás, estás casada, tu esposo, tu hijo, la familia de tu hijo. Contanos un poco. Bueno, yo de otras experiencias que he tenido, aparte de lo que he contado, es muy variado, muy difícil de sintetizar. Bueno, trataré. Bueno, yo trabajaba de modelo profesional, de modelo de manequén y fui de la primera de la creación de la Asociación Argentina de Modelos, AMA. Porque fue un momento muy bonito por un lado, pero fue el año que murió mi padre. Es decir, mi padre murió estaba calculando, a los 8 años de irse de aquí, porque tuvo cáncer. Muy joven. Sí, murió joven mi padre. Y entonces en ese tiempo se juntaba que yo estaba, porque yo claro, como muere nuestro padre, que él pensaba morirse mayor, bueno, ya tuve un padre mayor, que yo tenía 40 años más que yo cuando yo nací. Pero murió a los 60 años y él pensaba, y claro, tenía un espacio más de vida, porque yo soy la hija mayor y tenía 20, bueno, entonces, claro, ahí tenía también que trabajar y entré con la parte de modelo porque me gustaba, me habían llamado en Mercedes para hacer un desfile de modelo y ahí entonces pensé, ¿por qué no? Sí, me dijeron ahí, entonces, ¿por qué no? Entonces me fui a Buenos Aires mientras estudiaba. Y bueno, entonces un día teníamos una filmación, era para una bebida, me acuerdo si es Cinzano o Martini era. Entonces era en Barrancas de Belgrano, que justamente ahí era la casa natal de mi abuelo Pellista. Los Pellistas fueron una gente de los pocos italianos que vinieron con una fortuna aquí a invertir en la Argentina. Se ve que la casa que era la casa paterna de mi abuelo, Ricardo Pellista, que vino aquí a Realicó y que vivió, después se fue otra vez a Buenos Aires, ahora pertenece a un club de Belgrano, creo que el club de regata de Belgrano, pero no tengo bien claro cómo se llama el nombre, o del club Barranca de Belgrano, no lo tengo claro, pero sé que era la casa paterna de mi abuelo. Lo que pasa es que la familia de mi abuelo, como ocurren las cosas, se ve que un primo lo estafó. Y de repente mi abuelo, que no iba al colegio, sino que tenía todos profesores particulares, le enseñaba al profesor de francés, el profesor de violín, el profesor de matemática, iban ahí, vivían en un palacete y todo esto, de repente pierden toda la fortuna, porque además lo estafó un primo. Y su madre, mi abuelo tenía 9 años, su madre cuando está recorriendo toda la casa que se tienen que ir, le da un síncope y se muere. Entonces ahí empezó, bueno, entonces toda mi familia está un poco hecho así, bueno, y volviendo y yendo y viniendo. Mi bisabuelo, el Floris Duflo, tenía un hermano, él se vino aquí, a la Argentina, a San Luis. No, vinieron 2 hermanos aquí. Mi abuelo sí se quedó aquí, se radicó, pero otro hermano se fue a África, un hermano que era ingeniero, y murió, se fue a las minas.
y murió a los 26 años en una explosión de gas grisú. Entonces yo digo, porque yo tengo un poco esto probablemente también de aquellos inmigrantes que esto me ha tenido, que siempre me ha germinado de alguna manera, lo de los Duflos, ir a buscar nuevos caminos. Entonces vuelvo de nuevo a lo del marido y tal, estamos en un evento. Sí, estamos en una filmación de Martini. Y eran varias parejas, a mi marido le tocaba otra pareja, yo otra. Entonces él empieza, como me dice, bueno, me voy a quedar aquí o lo que sea, bueno, te voy a esperar. Yo, porque quiere esperar, porque a mí me tocaba, no sé por qué los planos nuestros eran como, nos quedamos todo el día ahí. Y no sé, yo lo vi que me pareció un poco picaflor. Entonces dije, la única vez que lo dije en mi vida, le dije, no te molestes porque yo soy inteligente. Yo era, en este tiempo ya era profesora de historia y tal. Y bueno, esto se ve que a Javier, pues entonces le fue como un incentivo. Y entonces, bueno, vamos y ahí nos fuimos, y me llevó a Dom Polski, que es un lugar que justamente es un restaurante, es un lugar donde iban a comer los polacos, que existe todavía en la calle Serrano, en Buenos Aires. Y bueno, empezó a contar su historia, sus padres él nació a las 3 semanas de llegar sus padres aquí. Sus padres eran condes polacos de Varsovia. Cuando llegan los comunistas, como los comunistas acostumbraban a eliminar a muchos de los nobles, ellos se escapan a Suecia cubiertos de polvo de carbón. De Suecia van a Londres y ahí se quedan unos meses, que los refugiados de la guerra, ellos se consideran apátridas, entran aquí como apátridas, y les dan a elegir de ir a Nueva York, porque cuando les daban un destino para venir a América, Nueva York o la París del Sur. Entonces, como ellos, evidentemente, eligen la París del Sur. Mi suegra también había ido al Sacré-Cœur, entonces hablaba francés. Bueno, mi suegro, una magnífica persona, habían ayudado, sobre todo mi suegro ayudaba a escapar a judíos con riesgo de vida y esto, de la época de los nazis. Y bueno, me llevaba muy bien con mi suegro y tal. Bueno, entonces ahí la cuestión, sintetizando, que yo había tenido un novio 5 años, al final nos casamos. Y con mi marido nos casamos a los 2 meses y algo, que yo tuve que hacer el trámite, no sé, bueno, fue una cosa. ¿Viste que cuando el amor te toca, no sé, llega a tu vida? Y teníamos que hacer el trámite, porque como yo había nacido en La Pampa, también para los trámites, para la partida de nacimiento. Exacto. Y todo, bueno, a los 2 meses y algo nos casamos. Bueno, al poco tiempo quedó embarazada y claro, se terminó la parte de modelo. Entonces lo que yo había sido siempre mi cosa interior, de escribir, de dibujar, de hacer cosas de arte, pues se convierte, un poco a instancia también de Javier, se convierte un poco en lo que va a ser mi futura carrera. Lo que va, que digo, que me eligió a mí. Sí, él fue un poco, en gran medida, el promotor de que yo saliera con esto al exterior. Todo eso. Sí, yo te escuchaba y digo... Bueno, hablábamos fuera de micrófono de las causalidades, ¿no? ¿Cómo no elegir historia para hacer si es toda una historia, tu vida y tu familia y la de tu esposo, unas historias de vidas, de idas y de vueltas, ¿no? Sí, sí, muy y que curioso. Tienen que ver con toda la historia de la humanidad. Sí, sí, porque, ¿no? claro, porque además mi marido es hijo de... Claro, mi marido es hijo de la posguerra. Claro, porque ellos además, siendo conde polaco, que si además la joya y esto se la llevaban cosida, claro, se gastaban además el dinero alegremente cuando llegaron. No sabían ni manejarse ni con el idioma, ni con la idiosincrasia porteña. ¿Qué? Entonces se meten con los grupos que, claro, era muy común que venían tanto los polacos, los rusos, los nobles o lo que sea, bueno, los rusos anteriormente, porque ya en esa época estaban comunistas, pero en su momento venían y se acostumbraban a casar con gente de dinero de aquí, de la alta sociedad porteña, se casaban los titulados que venían de allá. Y entonces mi suegro ya venía casado y con hijos, pero su hermano, él vino con su hermano, se casó con una muy millonaria, ahí entra Cantini de apellido, de Entre Ríos, con una gran fortuna, no tuvieron hijos. Sarita era la hermana, era Amalia Cantini, que grandes propiedades en Entre Ríos, de campo y bueno, de animales y tal y esto que en fin. Y entonces bueno, ahí entonces ya entran los Sosnowski, me convierto en Adela Rodríguez Pelliza Duflos, o Adela Rodríguez Rodix Pelliza Duflos, de Sosnowski. Vamos para... Así que fíjate vos ahí ya solamente con esos apellidos, todo lo que significa. Así que él fue el gestor de alguna manera, o aquel que te fue tallando y sacando todo, o
O sea, sí, el que me largó al exterior, con las cosas que yo hacía como para mí, y yo hoy le estaba contando justamente a Cacho Black, al que fue compañero de mi hermano pequeño, cuando eran aquí pequeños, y le estaba contando justamente que yo de las primeras cosas que hago como para vender, bueno, yo cuando estudiaba de maestra, que se hacían las clases ilustradas, vuelvo, cuando tenía 16 años, esta edad, recuerdo que para ganarme un dinero, yo le hacía las ilustraciones, las chicas me querían que yo le hiciera las ilustraciones para sus clases. Entonces yo le cobraba algo, le cobraba para tener, me acuerdo que yo empecé a ganar un dinerito ahí. Después, cuando estaba estudiando el profesorado, recuerdo que un día el profesor Di Paoli, que era un profesor muy conocido que tiene el libro... de historia, le vamos de a historia, sí. Cuando estudiaba historia, él era profesor de la Universidad de Buenos Aires, creo de La Plata también, una persona encantadora. Y entonces un día habíamos hecho cosas en la pizarra, y siempre hacía cosas, y un día llega y, ¿quién hizo esto? Dijo. Y yo un poco aquello, ay, no sé, escribí en la pizarra, dije, yo, ¿y qué está haciendo aquí? ¿Por qué no está haciendo exposiciones? Bueno, recuerdo que me dijo, lo recuerdo siempre. Y bueno, y Javier lo que hizo, sí, Javier es una persona que siempre... Muy abierta, ¿no? Muy abierto, ¿no? Y además muy arriesgado, que yo tengo ascendente en Aries. Entonces ahí sí que entonces yo le digo, bueno, él me dice, ¿por qué no? Y le digo, entonces yo digo, bueno, es decir, que entonces nada me parece imposible, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Bueno, pero para eso tienes que tener, pueden, pero después, no puedo yo? Claro, pero después para eso tienes que tener una gran resistencia, porque no es solo, bueno, y ahí está la otra cara de la moneda, la otra cara de la luna. Sí, y bueno, ahí está, pero... es la cara, tiene una cara y la brillante, y la otra la cara oscura. Claro. Y ahí cuando tienes que aguantar todas las consecuencias, que puede salir bien como puede salir mal. Totalmente. Entonces las otras maneras, pues las consecuencias tienes que aguantar, salgan cara o cruz. Esta es la verdad. Vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz y vivo con Desde Realicó, historias de vida. rodeado, yo estoy feliz. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, Utelpa más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. Utelpa, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Durante todo el año, en el aglomerado Santa Rosa Toay, se lleva adelante la encuesta permanente de hogares. Si tu hogar fue seleccionado, recibirás la visita de nuestros encuestadores acreditados para responder el cuestionario. Recordá que tus respuestas son anónimas. Construyamos estadísticas oficiales de calidad. Estadística.lapampa.gov.ar. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción. Bueno, hablamos de Javier, ya aparece en tu vida Javier. Sí. ¿Cómo es el papá Promotor, de tu sí. hijo? Bueno, sí. Bueno, aparte de la promotor del nivel de la carrera, sí, y padre de mi hijo, sí.
¿Cómo se llama tu hijo? León María Augusto. Qué lindo nombre, qué fuerza los nombres. Claro, ¿no? porque además yo también quería buscarle un nombre que estuviera de acuerdo con un Sosnovsky y que fuera leíble en Argentina, en castellano. No me gustaba tampoco ponerle, que ahí está el asunto de los nombres. Sí. Mi marido se llama Javier. Javier es una palabra vasca que quiere decir casa nueva. Quiere decir que sus padres, cuando vinieron aquí a las 3 semanas, nace su hijo, que era su segundo hijo, pero ellos no lo sabían. Le ponen Javier, no lo sabían. Pero entonces lo que hablamos todo, y yo le pongo a León, yo lo hago con intencionalidad. Entonces le busco, todo el mundo trataba de disuadirme, porque llamarse León en 1972, aquí en la Argentina toda la gente me decía, no, ¿cómo le va a poner León? ¿Que quién se llama León? Es un animal. Me hacían conciliábulos, me llamaban aparte para que lo reconsiderara. A ver. Y bueno, dije, bueno, León, María, porque ellos todos se ponen María de segundo nombre, y Augusto, porque durante el reinado de Augusto se hizo la paz, se hizo la Arapacis, que se había hecho la paz mundial, entre comillas, del mundo conocido, y entonces es con el advenimiento de Jesucristo. No sé, me pareció en esa época muy idealizado y todo eso. Entonces le puse, María también, que tiene que ver con la Virgen, ¿no? Bueno, sí, ellos lo que pasa, sí, bueno, María, pero ellos todos siempre se ponían el segundo nombre, es decir, mi marido es Javier María, su padre es Wojciech Marian Joseph, sí, Marian Joseph, es decir, todos de segundo usan mi suegra, bueno, todos tienen segundo, Alexandra María, todos tienen el segundo María. ¿Estudió tu hijo? Mi hijo sí, entonces después, bueno, con mi hijo tiene unos 2 años, a mí me invitan a hacer una exposición en Estados Unidos, en Miami. Y ahí nos vamos, ya, bueno, con invitación de exponer, nos quedamos alrededor de 1 año, mi hijo empieza a hacer el colegio ahí, el preescolar, las primeras palabras que aprende son en inglés, orange, recuerdo que la O, orange, naranja, va a un colegio, un jardín de infantes que era bilingüe, y bueno, hay una exposición, después volvemos aquí, pero verdaderamente decimos, bueno, tenemos que abrirnos más el camino. Aquí la situación estaba como un poco, ya como estaba, sí. Nosotros nunca estuvimos vinculados a nivel político, ni encabezamos ninguno de los bandos de esa época, pero entonces decimos, el ambiente se tornaba como espeso, no tenemos nada que perder, somos jóvenes, tampoco aquí teníamos un buen trabajo y eso, pero decimos, bueno, no sé, ahí predominó, vamos a jugar. Y entonces nos fuimos, nuestro hijo de mochila, nos fuimos a Europa. Pensamos pasar por España e irnos a París, y resulta que Javier tenía una prima lejana que estaba en Barcelona, que tenía un hijo un poco menor que nosotros. Ay, que ya se queda mucho tiempo aquí, la casa es enorme, tiene todo un piso, no sé qué, como 200 metros, porque me gustaría que os quedarais porque yo tengo un bar en Marbella, tenía ella, entonces ya se queda mucho tiempo solo porque ella estaba separada. ¿Por qué nos quedáis? Bueno, ahí nos quedamos 31 años. Y se quedaron, te iba a decir, y ahí nos quedamos. No en esa casa, evidentemente. No, pero el llamado fue ese lugar. Entonces, ¿no? Y entonces algo había. Entonces, bueno, ahí me convertí en artista catalana, es decir, catalana por adopción. Porque entonces, claro, pero entonces me siento que soy de todos lados, no sé cómo decir. No soy de aquí ni soy de allá, soy de todos lados, ¿no? Exacto. Y mi hijo hace todo el estudio, pero entonces León sabe y siente que sus padres son argentinos. Porque claro, nosotros hablamos en casa cotidianamente y esto hablamos castellano, el argentino, hablamos argentino. Sí. Y entonces León lo siente, cuando León va al colegio empieza la guerra de las Malvinas. Entonces sus compañeros de colegio hacían causa con Inglaterra y le llevaban la bandera inglesa para provocar a mi hijo, como que era argentino. Entonces mi hijo se convierte cada vez más en argentino interiormente. Él aunque él habla perfecto catalán, con ningún acento ni en el español ni en el catalán, sino como nativo, además tiene mucha facilidad para los idiomas, que yo no la tengo, aunque yo hablo idioma, pero el francés sí que me sale muy bien, pero no es que tenga, pero mi hijo tiene una pronunciación verdaderamente, Fernando, es mi hijo, Fernando, sí, como dice, pasión de madre, me dice él cada vez que digo un piropo a él. Y bueno, esto fue muy duro para él. A León lo marcó mucho el que lo tomaran, porque allá en España se decía que el caso de las Malvinas, porque algunos lo comparaban con el asunto de Gibraltar. Bueno, y ahí está como después mi hijo, a elección personal, él quiere entrar a un colegio de habla inglesa, pero a elección de él. Y ahí volvemos hacia atrás.
dos hermanas de mi padre es nacido en Buenos Aires. Dos hermanas de mi padre se casan con dos señores hermanos, dos hermanas de mi padre se casaron con dos hermanos que eran anglo-vasco, eran Maynard, Echaide Maynard de materno Maynard, y cuando ellos murieron, tanto mis tíos como mis tías están enterradas en el cementerio británico de Buenos Aires, es decir, que eran británicos, British. Y las primeras palabras en inglés que yo aprendí me las enseñó mi padre. Mi padre, el Raúl Francisco Rodríguez Rodix, él fue las primeras palabras de inglés que me enseñó, incluso se reía porque claro, pull my leg, quiere tírame la pierna, es como decir no me tomes el pelo, y él le hacía mucha gracia de eso, no, porque es una expresión en inglés, don't pull my leg, no me tires la pierna, como decir no me tomes el pelo, ¿no? Bueno. Lo recuerdo eso y las primeras toques. Volvemos entonces, mi hijo quiere ir a un colegio, bueno, entonces él iba eligiendo. Entonces, bueno, lo que él quería, si se podía hacer y estaba bien y podíamos nosotros, iba. Entonces empezó un colegio, un American School, pero después hubo unos temas que verdaderamente había muchas discusiones, se catalanizó mucho, había cuestiones políticas, no sé, había muchas cosas que, bueno, que se estaba reorganizando. En los colegios sí, entonces había unos compañeros que les gustaba que se iban al Kensington School, que era una escuela inglesa, tenía 6 alumnos por curso. Entonces León dice, quiero ir a este colegio, tenía una gran especialización sobre todo en ciencia y él quería dedicarse a matemáticas y estas cosas porque era muy bueno. Entonces mi hijo termina la escuela secundaria, que como anécdota también se recuerdo que en el último año de la escuela secundaria se van a hacer una visita a Marruecos de 15 días, de los cuales 2 días pasan en hotel y el resto están viviendo con los beduinos del desierto. Viviendo en las tiendas, yendo en lo... Bueno, y mi hijo a los 15 años ya medía unos 80, porque mi hijo nació muy grande, ya con 5 kilos y cuarto, y yo siempre pesaba lo mismo, porque yo pesaba 52 kilos, y era la 10ª parte, era él. Y, bueno, entonces se van a ir, se hace amigo mismo de los beduinos, se viste con la chilaba o lo que sea, se queda enamorado de Marruecos, comían ahí, bueno, era algo, una experiencia muy grande. Cuando vuelven de esto, llegan y viene de visita la reina de Inglaterra, Isabel II, Elizabeth II, de Queen, viene a visitar Barcelona. Y claro, este era un colegio inglés. Y el director del colegio también era bastante como artístico y bastante como original. Y entonces la reina viene invitada, al único lugar que viene con invitación privada, viene al colegio de mi hijo, al Kensington School de Barcelona. Y entonces como para algo de gentleman, nadie podía sacar una cámara de foto para sacarle, es como si viniera tu primo y viene a visitarte y le saca una foto, entonces nadie podía sacar la foto. Claro, la reina viene y como estos eran ya el grupo que estaban para egresar, bueno, alguien tiene que hablar. Y como nadie, entonces León fue el que es el portavoz y habla con la reina. Y la reina le pregunta dónde han ido y él le explica. Dice, ¿qué han ido a hacer? ¿Arqueología, excavaciones? No, fuimos a vivir, a ver con los marroquíes, a ver cómo es su cultura. Y todo. Bueno, en fin. Entonces mi hijo habló lo que muchos ingleses quieran, pudo hablar con la reina de Inglaterra. Así que esto como anécdota. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, Historias de Vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo.
María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. En tiempos de pandemia, Utelpa más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. Utelpa, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Lo que es bueno para vos es bueno para mí. Mantengamos siempre la distancia social. Para este verano, el pacto es cuidarnos. La Pampa, Gobierno en acción. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Repagro 2023. Ya está abierta la inscripción para el Registro Provincial de Producción Agropecuaria. Si desarrollas actividades en el ámbito rural, recordá que es un trámite obligatorio, online y necesario para obtener la guía correspondiente a la hora de hacer movimientos de hacienda o cereales. Completa tu declaración ingresando a repagro.lapampa.gov.ar. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción. Llegó a Realicó Pinturerías Rabeta, látex para interior y exterior, impermeabilizantes de frentes, membrana líquida, Tercitech para techos y muros, todos los colores, toda la línea hogar, sistema color vanguardia. Para frentes, revoque plástico Tersplast. El color que quieras, en línea maderas, impregnantes, Troya, Cetol y Cetol al agua. Toda la línea nueva de rodillos y pinceles El Galgo. Recibimos todas las tarjetas y cheques como efectivo. Ahora en Realicó, visítenos en España 1359. Pinturerías Rabeta. 70 años de experiencia y la cuarta generación familiar a su servicio. ¿Qué te han regalado, Niki y León? Me han regalado dos encantadoras. Bueno, esto claro, ya empieza cuando uno se derrite. Ya el babero, como decimos los claro, argentinos, ¿no? En dos nietas. Tengo una nieta que tiene 4 años y ahora otra que tiene todavía no tiene 2. Cumple. Y bueno, son encantadoras. Catherine, que le decimos Kate, Catherine María, la mayor, y la segunda, Amalia Florence, que también parece que a la primera sé que le gusta mucho la moda, para compararla con esta abuela. Con la abuela exacto. paterna. La moda, y además que un poco una abuela lejana, porque he estado viajando por un lado por otro en estos últimos tiempos que estábamos moviéndome bastante, y entonces, y el arte, y actuar. A la mayor le gusta mucho actuar y todo esto, además aprende ballet. ¿Y Amalia, la chiquita? Y a Amalia sí que le encanta pintar. Le encanta, es muy trabajadora, como su nombre Amalia, que es trabajador, del Teutón. Y bueno, mi hijo le está enseñando argentino a las dos, que de pequeña, español, ¿no? Sobre todo la pequeña Amy, Amalia, que le decimos Amy, las primeras palabras que dijo que fue hola. No dijo hello, dijo hola. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emoción!, ¿no? Sí, así que... No, entonces, me cantaron el cumpleaños, porque este último cumpleaños estaba aquí, me cantaron el cumpleaños por teléfono en español perfecto. Tiene la facilidad de tu hijo para y además cuando son pequeños, sí, cuando son pequeños. Lo que pasa tiene mucho acento, la mayor tiene mucho acento, inglés y la otra, hola, además que no sé, bueno, qué lindo. Encantadora. Pero... Bueno, una vida, como decía al principio Adela, con mucho ritmo, con mucha fuerza. Sí. Se te ve una persona, mucha experiencia. Una persona pequeña en aspecto físico hablando, ¿no? Chiquita, pero con mucha fortaleza para poder, digamos, haber hecho y estar haciendo la vida que haces. Sí, no, estoy haciendo, yo sigo totalmente al pie del cañón.
¿Y ahora cuánto hace que estás en la Argentina? Bueno, ahora hace unos meses, porque además compramos un departamento aquí, pues pensamos ir y tener un lugar para venir, y quedarte el y tiempo que quedarnos, quieras. sí, quedarnos unos meses aquí o lo que sea. Y entonces compré un departamento, después el hecho que hay que, claro, lo hice arreglar un poco a control remoto, tuve que venir aquí a terminarlo y ahora estoy mirando que a ver, claro, por razones económicas que me convendría también alquilarlo, entonces bueno, estamos en eso todavía y bueno, pero estuve además después de, porque nosotros vendimos la casa que teníamos en Barcelona, porque de repente me quedé como sola ahí. Claro. Y entonces me pasé un tiempo en Varsovia también, donde está viviendo mi marido. Ahora, el marido está muy abocado, trabaja mucho por su lado, tenemos un poco los caminos un poco bifurcados en este momento. Bueno, para decir la verdad que un poco... Pero bueno, él va a venir ahora aquí también y entonces vamos a ver cómo organizamos. Pero yo de cualquier manera me volveré, pues mi hijo me dice, no te puedes estar lejos de las niñas. Pero probablemente me vuelva a España. Sí, porque España, yo tengo nacionalidad española desde hace muchísimo tiempo. Y con el arte seguís... Continúo totalmente con el arte. Hace 1 año y medio presenté un libro en Nueva York. Sí, no hablamos de la parte de la literatura, sí, ¿no? Sí, bueno, no, la parte de la literatura, aunque yo siempre he escrito tampoco, yo soy más artista visual. Yo ahora estoy trabajando con muchas instalaciones y con... Lo que pasa que ahora en Europa hay una crisis muy grande. Y claro, Europa es un país que dentro de todo es bastante estructurado y cuando están despidiendo de a 6.000 empleados en empresas, no es solamente 50, son 6.000 empleados que se quedan en la calle de golpe. Son muchísimas personas que se quedan sin... Allá hay una protección del desempleo, que yo aquí no sé cómo es el sistema, verdaderamente aquí no sé, porque yo aquí hace unos meses me siento un poco... Acá hay tanta falta de tantas cosas, por eso, y entonces una cosa que, bueno, ya te quedas por un tiempo, estás como auxiliado, pero tampoco es el caso porque no llegas. Vos hablabas recién del arte, que estabas haciendo instalaciones para la gente... bueno, que no está en el arte, que consume el programa, ¿cómo explicarles qué es una instalación dentro del arte? Bueno, las instalaciones llegan, por decir, ya en la segunda mitad, bueno, no sé si puedo decir la segunda mitad del siglo XX, creo que es como una aparición en el siglo XX, porque ya los surrealistas ya estaban haciendo cosas, mismo un Dalí, que están relacionadas con la instalación. Entonces yo voy a hablar de las instalaciones que hago yo, voy a hablar de lo que son mis instalaciones. Exacto. Entonces, en mi caso, las instalaciones trato un tema, o una propuesta, o una frase, trabajo sobre un elemento y entonces trabajo con diferentes cosas, tanto sean esculturas, proyecciones, fotografías, dibujo, piezas de metal, que muchas veces no las hago yo, sino que yo las diseño, y entonces las hago hacer en un taller que yo superviso, y entonces con todo eso se logra yo calculo que podría definir la instalación como un lugar que te crea un ambiente, un lugar donde tú te sientes, te transportas de tu vida cotidiana a un lugar que es que alguien te propone a ver qué sientes aquí o qué experimentas estando aquí. Entonces esas propuestas pueden ser de diferentes maneras. En mi caso las hago de esta forma, otras personas la pueden hacer de otras maneras. Y entonces una de las instalaciones más importantes que he tenido en los últimos años ha sido una que he hecho en el castillo Ujazdowski Castle, Zamek Ujazdowski, dicho en polaco, que es un castillo del siglo XV del centro de Varsovia, que sirvió de refugio a los soldados de Napoleón, de refugio a las tropas en la Segunda Guerra Mundial, y después un visionario lo convirtió en un centro, en lo que se llama ya Kunsthalle, que no son el museo propiamente dicho, sino que son lugares de experimentación con el arte de mayor vanguardia que hay. Y ahí, sin ser pecando de inmodesta, pero lo voy a decir porque vamos a decir que lo que uno logra entre todos lo puedes compartir con los demás. Yo fui la primera persona de lengua española, y no digo de argentino ni de América, sino de España también, que hizo una exposición individual en este centro de arte. Es uno de los más difíciles. Sí, es uno de los 8 más importantes de Europa, y ahí exponían un Boltanski, bueno, nombres de primerísima línea. Kosiut, Boltanski, de investigación. Y entonces, bueno, el hecho de haber hecho esto, me dieron 400 metros para exponer en un castillo. Entonces eran distintas habitaciones, bueno, y que la gente pagaba entrada para entrar, tampoco... ¿Qué sentiste cuando...? Mucha emoción, sí, esto. ¿No es cierto? Perdón.
Ay, perdón, que te corté la pregunta. Por eso, ¿qué sentiste? Sí, y además poder estar ahí como expositora única de lengua hispana. Bueno, en este sentido, porque allá justamente en las exposiciones, cuando tú expones en los museos, generalmente, claro, yo figuro como artista catalana, estoy en los museos, en los diccionarios, en todos los lugares figuro. Entonces, claro, ponía hispánica, o lo que sea, española, o lo que fuera. Entonces, no, cuando yo, la exposición, claro, es como te da como una gran emoción, porque cuando ves todo eso ya como que ya no te pertenece, era como una cosa, no sé, lo puedo relacionar a veces como un parque de diversiones, ¿no? Como un lugar que se sale lo inesperado, propuestas que no sabes y que entonces te tienen que cambiar algo, como dicen en España, el chip un poco. Sí. Es decir, cuando tú sales de una exposición que algo te ha transformado lo que tú eras, es cuando esa exposición ha cumplido un poco su función, sobre todo del arte de vanguardia, de experimentación, que en eso se justifica. Pero lo que tiene es que es un arte caro. Es un arte caro porque necesito sponsors, necesito gente que ponga dinero, porque claro, las piezas son muy caras, el transporte, la instalación, porque yo trabajo con mucha gente, es decir, yo soy como una persona, digo, esto lo pones aquí, esto allá, esto me gusta así, hago un neón, por ejemplo, un diseño, un neón, esto lo pones allá, entonces no es solo ya lo que hago yo, sino que es un poco un director de orquesta, ¿no? Sí, entendible. Y entonces esto, claro, esto es muy... Y ahora tengo muchos proyectos que ahora esperaremos a ver con lo que... ¿Siguiendo siempre lo que es instalaciones? Sí, pero a pesar de todo siempre estoy haciendo dibujo, ahora tengo también unos libros en proyecto, yo publiqué uno ahora, como te había dicho, en Nueva York hace 1 año y medio, que está en Amazon Figura, se llama Light of Cultronia, está en inglés, porque lo tengo hecho en inglés, y bueno, espero también ahora próximamente hacerlo en español. Y bueno, estoy con una cantidad de proyectos, pero claro, me tengo que estructurar un poco, tengo que ver dónde aterrizo, porque como en España además la situación es muy mala, porque hay más de 4 millones de desocupados, eso influye también que claro, yo hago también, mi trabajo es un poco suntuario, entre comillas, no es de primera necesidad, vamos a decir, no es la comida. Adela, para que la gente conozca la trama de tus libros, de tus escritos, que anoche cuando lo decías en la biblioteca, es muy difícil escribir un libro y digamos basado en teatro. ¿Así es bueno, problema? ¿O sea, cómo escribís? No, yo hago como diálogos. Entonces esos diálogos son personajes, es decir, hago como especie de obra de teatro o que pueden servir como una película. Tengo uno que es bastante más largo. Otro es un libro que tiene como, no sé, como 10 capítulos y también lo hago de esta manera y entonces le hago las ilustraciones. El que tengo publicado es un poco tipo novela gráfica, tipo graphic novel, se aproxima un poco. Y entonces me lo han calificado de ciencia ficción, de holistic, de new age, pero de mystery book, porque es un libro de misterio policíaco. Bueno, y tiene humor, no sé cómo definirlo. Un poco una mixtura de lo que sos vos, ¿no? Y lógico, en general te representa un libro, claro. Donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Se puede. Créeme. Ya sé. Por ahí estás cansado. Sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella, ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acércate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Rikizarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom.
Y con su laboratorio Advance realiza los cristales en el día, utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la Pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realicó como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré.